Bienvenidos una vez más a su curso de Tarot Rider-Waite, el curso básico de Tarot Rider-Waite. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bien, vamos a revisar en este video, vamos a revisar una pequeña parte que es parte del módulo 1, todavía estamos en el módulo 1, que es la parte de la astrología básica, solo para el entendimiento del tarot, ¿va? En el anterior video ya vimos toda la clase 0, antecedentes, historia y un poquito de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a ver un poquito de astrología para que entiendan un poco más qué ondas con la astrología en el tarot, ¿sí? Si ustedes ven, en cada carta, en cada dibujo e imagen, en los diferentes tipos de tarot que veamos, vamos a tener indicaciones de que las cartas también tienen representación planetaria o de signos astrológicos. Entonces, por lo tanto, es de mucha importancia el considerar la astrología en nuestras lecturas de tarot. Es por eso que, para que no se me pierdan mucho, aquí va la parte que yo les aporto humildemente. Y pues bueno, vamos a ver que en la parte de los arcanos menores vamos a tener 4 palos, 4 tipos de cartas, que son los bastos, las espadas, las copas y los pentáculos u oros, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener una atribución hacia un elemento de la naturaleza, ¿sí? Que son bastos son fuego, espadas son aire, copas son agua y pentáculos u oros son tierra, ¿va? Por lo tanto, de esta manera, los bastos van a estar atribuidos hacia voluntad o actividad, ¿sí? Las espadas van a estar atribuidas hacia ideas o pensamientos, que son aire, y las copas hacia emociones, sentimientos, que son el agua, ¿sí? Y los pentáculos y los oros, por ser el elemento tierra, van a tener toda la repercusión en la parte material, a lo materializado, ¿sí? Por lo tanto, van con estos, si vinculamos cada uno de los palos con su elemento a los signos zodiacales de dicho elemento, lo que vamos a tener es que obviamente bastos va a tener su atribución hacia los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Las espadas van a tener su retribución en los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, ¿sí? Y las copas van a tener su retribución en los signos de agua, como son Cáncer, Escorpión y Piscis, ¿va? Y por último, nuestro elemento tierra, las cartas de los oros o pentáculos, a los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, ¿sí? Entonces, estas son las atribuciones, ¿sí? Lo primero, más facilito, es que cada cartita de los arcanos menores van a tener su atribución a cada uno de los signos de ese elemento, ¿sí? Lo repetimos. Y déjenme, les voy a poner por aquí un ejemplo. ¿Cuál me faltó? Copas. Las espadas son aire. Por lo tanto, tiene que ver con los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Los oros tienen que ver con los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Y los bastos tienen que ver con fuego, actividad, acción, ¿sí? Movimiento, todo lo que tenga que ver con acción tiene que ver con signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Y las copas, no menos importantes, no, al contrario, más importantes, tienen que ver con nuestros signos de agua, que son Cáncer, Escorpión y Piscis, ¿sí? Entonces, bien, hagan sus anotaciones, para que luego no digan que, es que no me dijo,
Entonces, bien, cada uno de las cartas tiene una atribución a un signo, ¿sí? Por ejemplo, el As, 2, 3, 4 van a tener referencia a un signo en específico. Pues todo eso lo vamos a ver muchísimo más adelante, ¿va? Después lo vamos a ver. Ahorita no les quiero atiborrar su cerebrito para que no se me confundan, ¿sí? Lo primero más fácil es que los signos son atribuidos por su elemento a cada carta o a cada palo, ¿va? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Ahora bien, vamos a entrar a la parte de la numerología, ¿sí? A la parte de la numerología básica para el tarot. Y aquí vamos a ver la numerología por parte de la geometría sagrada, ¿sale? Así que vamos a empezar. Nosotros tenemos en los números naturales que van del 1 al 9, ¿sí? Por lo tanto, vamos a nosotros a ir dándole una intensidad a cada número. Vamos a tener primero el número 1, ¿sí? El 1 es el que simboliza unidad, potencial y nuevos inicios, ¿sí? Estamos hablando del tarot, ¿sí? Yo sé que si nos vamos a la parte de la numerología, van a haber muchísimo más significados más fuertes, más importantes y con más base, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver solamente lo que vamos a necesitar para los inicios fáciles en el tarot, ¿sí? Por lo tanto, repito, 1, unidad, potencial y nuevos inicios. Y en el 1 vamos a ver un símbolo, que es el símbolo del círculo. ¿Sí? El círculo es muy importante. El círculo tiene que ver con el 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el círculo es una sola forma, es una misma línea, ¿sí? Por lo tanto, si ya le están agarrando el rollo, en el 2, ¿qué símbolo creen que vamos a tener? ¿Verdad? Si 1 sería una sola línea, pues entonces en el 2 sería pues una cruz, ¿no? Una cruz que simbolizaría nuestra línea vertical, lo masculino, y nuestra línea horizontal, lo femenino, ¿sí? Por lo tanto, el 2 significaría para nosotros dualidad, equilibrio, desequilibrio también, unión, masculino más femenino, ¿sí? Que también nos puede llevar al tema de la sexualidad, ¿va? Bien, ahora vámonos al número 3. El número 3 sería serían 3 líneas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían unas 3 líneas? ¿No? Pues obviamente un triángulo, ¿sí? Y el triángulo representa a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es la Trinidad, ¿no? Es el 3, la figura indeformable por perfección, ¿sí? Una base fuerte, así como un equilibrio espiritual, ¿sale? Ese va a ser el triángulo 3. Bien, vámonos al número 4. Ya le están agarrando el rollo, yo lo sé, ya lo están adivinando. Y el 4 tiene que ver con esta realidad, ¿sí? Ahí va algo curioso, ¿no? El 4 tiene que ver con el cuaternario, con los 4 lados, por lo tanto es un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado, y tiene que ver con una realidad tangible, ¿sí? Y materialidad, ¿sí? Muchas veces, y aquí va ¿cómo le diría? No es un corte comercial, es como que bla 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 de irme, una cosa así, ¿no? Miren, lo que pasa es que en muchas situaciones o en muchos videos he visto que hablan de la 3D o de que vivimos en la 3D, ¿verdad? Pues sí y no. Vivimos en realidad en la 3 y 4D, ¿no? Lo que pasa es que, fíjense, el 3 es la parte espiritual, ¿sí? El 3 es la parte espiritual. Yo sé que se refieren al 3D por el volumen, ¿no? Porque es largo, ancho y alto, ¿no? Pero en realidad vivimos en el 4. ¿Por qué? Porque pues tenemos 4 estaciones,
¿sí? Existen 4 elementos y síguenle buscando y van a encontrar el 4 por todas partes, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con... Ay, perdón, se me está secando la voz. Por lo tanto, tiene que ver con el 4, el cuaternario, lo tangible, lo material, los 4 lados, ¿sí? El área, ¿va? Entonces, por eso es que nosotros estamos en la tercera y cuarta dimensión, ¿sí? El meditar, el estar en una conciencia espiritual y todo. No es la 5D, chicos, no es la 5D, es la 4D, porque salimos del tiempo y el espacio, ¿sí? Por lo tanto, del 4 nos saltamos al 3 y del 3 al 4 viceversa, ¿sí? Bien, vámonos para allá. Vámonos al 5. Y en el 5 ya empieza el tema mágico, ¿no? Ya lo empezamos a ver más presente en las figuras, ¿sí? El 5 representa al hombre, ¿sí? Representa su realización y ya empezamos a ver más cosas que entran en juego en la realidad humana, ¿sí? Por eso está todo esto que les digo de la 3 y la 4D, que ahora pasa ahora sí a la 5D. Y obviamente vamos a tener la estrella de 5 puntas, que es muy importante en todo el tarot, al igual que todos los que hemos visto. Pero esta es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestra primera atribución hacia uno de los sigilos y sellos más importantes dentro de la magia, que es el tetragramatón, ¿sí? En donde vamos incluso ahí adentro a ver esos 2 grandes nombres de Dios, como lo es el Yud-Hei Vav-Hei y Adonai, ¿sí? Entonces eso es el 5, el hombre, ¿sí? La realización humana, ¿va? El 6, vamos a ver otra estrella, ¿sí? Otra estrella que coloquialmente es llamada como la estrella de David, pero que nosotros aquí en tema más centrado lo vamos a ver como el hexagrama, ¿sí? El hexagrama nos recuerda a un principio de este libro que les recomendé en la clase pasada del Kybalión, que esta ley hermética nos dice: como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con ya una ley que estamos cumpliendo todos los que estamos en este plano existencial, llámesele 3, 4, 5, de lo que ustedes quieran decir, pero en este plano existencial vamos a tener esa ley vigente, ¿sí? Bien, ese es el 6, ¿no? El hexagrama. Como es arriba, es abajo. La estrella de David, ¿sí? Bueno, ustedes pueden decirle como ustedes quieran. Pero también, por ejemplo, David nos hizo muchas aportaciones, y aquí va comercial, chistín feo de Irving. Es que les digo, en mis clases presenciales soy muchísimo más payaso. Las 4 horas que dura cada clase, bueno, no me aguanto, ¿no? Y les digo yo que así como le atribuimos las mañanitas del rey David, ¿no? Porque son las mañanitas que cantaba el rey David. También el hexagrama, pues, es la estrella de David, o sea, así como los mañanitos de David. Ya, perdón, chiste malo, pues, chiste malo. Bueno, vámonos con el 7, chicos, otra vez a lo serio, porque lo de la payasada no me queda. En el 7, mira, a partir del 7, a partir del 6 ya empezamos a ver figuras mezcladas, ¿no? De hecho, desde el 5, si te fijas, si tú pones bien una estrella, son muchos triángulos enlazados, ¿no? Triángulos, pues no equiláteros, más bien serían triángulos isósceles, pero son muchos triángulos, ¿no? Entonces, mezclados. En el 6 son 2 triángulos equiláteros mezclados, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y entonces, en el 7, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen? A ver, 7. Pues claro, vamos a tener 2 figuras. Una que es el cuadrado, haciendo la parte numérica del 4, más el triángulo, que es 3. Si sumamos 4 más 3 son 7, ¿no? Aquí pongan mucha atención, y aquí me voy a estacionar un poco, perdónenme, pero la parte del cuadrado, que recordamos que es el cuaternario, lo material, vámonos a así,
Lo material, cuando ustedes honran que cada cosa que nosotros tenemos frente a nosotros o que nos rodea lleva dentro de sí una parte espiritual o un espíritu o una energía o algo, ¿sí? Eso ya es considerar a todo muy cercano a lo divino. Y el 7 nos está hablando de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene dentro al triángulo. Estamos diciendo que dentro de la materia representamos y honramos que haya espiritualidad, ¿sí? No podría ser al revés, ¿verdad? Bueno, a menos de que salga aquí un super matemático muy fregón o un arquitecto o algo y que me diga que pueda acomodar a un cuadrado adentro del triángulo, ¿verdad? Claro que a lo mejor podemos meter muchos cuadrados dentro del triángulo, pero realmente pues un cuadrado son 2 triángulos, ¿no? O muchos. Entonces, que eso nos lo traen nuestros antepasados por medio de las matemáticas derivadas, ¿no? En donde descomponen y vuelven a componer en las integrales y bueno, un show, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que aquí en el tarot va a haber unas cartas en específico en los arcanos mayores en donde vamos a ver que la persona va a traer por emblema la espiritualidad, en donde ya en su consciente, ¿sí?, va a estar que todo es espiritual, que todo honra al eterno. Por eso es que dentro de la materia considera a lo espiritual, ¿va? Muy bien, ese sería el 7, ¿sí? Ahora bien, vámonos al 8. ¿Qué creen que sería el 8? Y yo sé que ustedes, y ahorita en la modernidad es bien común ese símbolo, que pues es obviamente el 8 acostado, ¿no? Y pondríamos al lemnisco cósmico, ¿no? O al infinito, como es llamado, ¿no? Entonces, ¿pudiera ser el infinito? Sí, claro que sí, claro, obvio, ¿no? Pero también en la parte del tarot lo vamos a ver como si nosotros mezcláramos 2 cuadrados, ¿sí? Porque 4 más 4 son 8. Por lo tanto, vamos a ver como una especie de mandala, ¿sí? En donde vamos a mezclar un cuadrado y un rombo, ¿sí? Que el rombo pues sería un cuadrado también, ¿sí? Bien, eso sería el 8. ¿Qué es el 8? Conexión a lo eterno, ¿sí? Por eso es que tenemos al infinito. Bien. Vámonos al 9. Y el 9 sería la suma de... ya le están entendiendo, ¿verdad? Ya le están entendiendo, ¿verdad? A ver, 4 más... ¿Qué otro número? 5, ¿sí? Obviamente aquí, chicos, van a poder tener una exploración increíble. Hagan los dibujos que tengan que hacer y van a ver cómo van a empezar a dar con sigilos, ¿sí? Jueguen con la geometría sagrada y van a ver que van a empezar a encontrar simbología muy padre, ¿sí? En específico yo aquí les estoy dejando lo que vamos a estar viendo en las cartas del tarot, ¿sí? 9 pues es ahora dentro de la materia honramos la parte divina dentro de nosotros, que es el 5, el hombre que dijimos, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que está dentro del cuadrado es la parte humana o es la forma humana. Aquí es donde vemos esa teoría del espejo, donde todo nuestro cuaternario nos va a reflejar en cierto grado, ¿sí? Muy bien. Y pues obviamente llegamos al 10, que esto tendría que ver más bien como un 1 en un segundo ciclo, ¿sí? Un 1 en un segundo ciclo o el segundo 1, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo les pongo esta imagen del uroboros o de la serpiente que se come la cola, que nos vuelve a recordar el 0 que nos trajeron nuestros antepasados, los mayas, ¿no? Entonces, claro que sí, todo número compuesto es un escalón de ciclos, ¿sí? Si nosotros vemos el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 90, el 100, el 200, el 1000, ¿sí? ¿Cuántos ciclos son de ese número, no? Bien,
Vamos a seguir avanzando y aquí en el siguiente escalón vamos a ver la parte de la Kabbalah, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado. La Kabbalah pues es este árbol de la vida con sus sefirot, con sus 10 sefirot y sus 22 caminos. 22 caminos, wow, como los 22 arcanos mayores, sí, claro, exactamente, ¿no? Y como las 22 letras hebreas, sí, claro, exactamente, ¿no? Entonces, bien, chicos y chicas, yo les recomiendo muchísimo para que no nos estemos trabando aquí y no hacer más largo y tedioso la clase. Yo les voy a dejar recomendadísimos aquí abajo en la descripción de este video una entrevista que le hace Silvia Corso al maestro Javier Volkov acerca de qué es la Kabbalah y qué es el árbol de la vida. Por favor, váyanse a verlo. Es muy importante que entiendan esta parte de la Kabbalah para poder tener una apreciación genuina al tarot, ¿sí? Váyanse a verlo y nos vemos en la siguiente clase de su curso básico de tarot Rider Waite Smith. ¿Sale? Váyanse a verlo, los estoy viendo, si no lo ven, van a ver. Bye, chicos.